Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto acompañarlos en el programa. Y en esta oportunidad estaremos con ustedes sábado y domingo para compartir lo que esté ocurriendo. Comenzamos cada 21 de septiembre. Celebramos el Día Internacional de la Paz. Esto ocurre desde que la Asamblea General de Naciones Unidas instauró esta fecha para fortalecer los ideales de paz entre los pueblos y entre los ciudadanos de cada nación. Sin embargo, hoy, en Nicaragua, no se atendió este llamado, no lo atendió el régimen de Daniel Ortega. Represión y más represión fue lo que hoy recibieron los nicaragüenses, que una vez más salieron a las calles a exigir la renuncia de Daniel Ortega. Los manifestantes fueron reprimidos por la Policía Nacional desde el inicio de la marcha que pretendía homenajear la memoria de Matt Andrés Romero, el joven de 16 años de edad que fue asesinado por la dictadura Ortega Murillo el 23 de septiembre del pasado año. El despliegue policial, que ha dejado hasta el momento decenas de manifestantes heridos, una vez más, como en cada oportunidad que la gente decide salir a la calle y ejercer su ciudadanía, pues fue excesivo. El país no necesita más mártires, el país no necesita más héroes, necesitamos ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres de fe. Si además, si Cristo está con nosotros, Son las 5:03 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar a Daliana Ocaña. Ella es periodista de 100% Noticias, también de nuestro canal aliado La Voz de América. Daliana, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el reporte? ¿Por qué la represión en el día de hoy? Buenas tardes, gracias por invitarme. La represión el día de hoy forma parte de la política de Estado que el gobierno ha venido impulsando ya desde el pasado 18 de abril contra las manifestaciones, y esta vez los manifestantes, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así como la Unidad Nacional Azul y Blanco, habían solicitado un permiso ante la Policía Nacional para realizar esta movilización. La policía negó el permiso, alegando que los opositores no cumplían con los requisitos y por tanto desplegó por toda la ciudad a todos los agentes, ¿verdad?, disponibles en las fuerzas policiales para evitar cualquier expresión de protesta. La marcha estaba convocada para 3 puntos de la ciudad, que eran Carretera Masaya, la Rotonda Centroamérica y otro punto central de la ciudad. Sin embargo, desde horas muy tempranas, agentes policiales, agentes de tránsito y antidisturbios y técnica canina se apostaron no solamente en la zona donde estaba convocada la manifestación, sino también en las centrales de autobuses, registrando a los pasajeros, a las personas que iban viajando, y también movilizando la técnica canina para evitar cualquier forma de manifestación o de protesta. El saldo, Daliana, hasta ahora, me quedé con la cifra de los heridos porque no tengo confirmación si hay personas que perdieron la vida.
Hasta ahora no se reportan personas que perdieron la vida, ni tampoco hay reportes de que, las fuerzas policiales utilizaran armas de fuego contra los manifestantes, solamente bombas lacrimógenas y bombas aturdidoras. Se habla de más o menos 5 personas heridas, entre ellos un expreso político y una joven que se encontraban en el edificio Pela en el momento en que la policía los desplegó utilizando este tipo de bombas aturdidoras y bombas lacrimógenas. Pero personas muertas no hay reporte. Aún la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la UNAP, la Unidad Nacional Azul y Blanco, no han realizado el recuento que generalmente ellos hacen después de este tipo de actividades, pero hasta esta hora no se reportan tampoco personas detenidas o encarceladas por la manifestación, únicamente heridos, de manera preliminar. Claro. Daliana, ¿algún pronunciamiento por parte de Ortega el día de hoy? Ninguno. Generalmente el presidente no se pronuncia cuando hay este tipo de actividades. La que se pronuncia es la Policía Nacional a través de su Dirección de Relaciones Públicas, donde emite un comunicado que generalmente dice casi siempre lo mismo, que la marcha no está permitida, que no se cumplen con los requisitos y que las autoridades van a proteger la integridad, la libre movilización de los ciudadanos y que por ende pues se realiza este despliegue inmenso de fuerzas policiales. Ahora, fíjate, mencionaste algo que me causa curiosidad y te quiero preguntar, ¿estas marchas nunca son autorizadas? No. Desde el 18 de abril ha existido, o por lo menos opositores han denunciado que existe en Nicaragua lo que ellos han denominado como una criminalización de la protesta, es decir, la policía no concede ningún permiso para manifestar. Los permisos han sido solicitados por la Alianza Cívica, por la Unidad Nacional, por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por colectivos de mujeres, por organizaciones estudiantiles, y la respuesta de las autoridades policiales siempre es la misma, que no cumplen con los requisitos necesarios y que por ende pues no pueden manifestarse. Cabe mencionar que el día de hoy varios grupos de simpatizantes sandinistas sí lograron manifestarse en diferentes puntos de la ciudad. Daliana, te agradezco muchísimo estos minutos que nos actualizaras en información en relación a lo que ha sido este día convulso, uno más en la historia de esta Nicaragua que solo busca democracia de nuevo. Gracias de verdad. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Fíjense, vale la pena revisar siempre algunas cifras. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, entre abril de 2018 y enero de 2019, el país registró 561 muertos, 4.578 heridos, víctimas, por supuesto, de la represión, y 1.336 personas que se clasifican como desaparecidas a manos de grupos paramilitares. A esta hora nos acompaña también el doctor Miguel López Valdizón. Él es médico, exdiputado de la Asamblea General de Nicaragua y presidente de la Unión Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Sidania, y gracias por la invitación a tu programa. Señor López, paradójico que el Día Internacional de la Paz, Ortega arremeta de nuevo contra la ciudadanía, que finalmente, como lo decía yo hace unos minutos, solo busca ejercer su derecho ciudadano. La única paz que interpreta la dictadura es la paz de los cementerios. De esa forma es que Daniel Ortega, el dictador, interpreta la paz, el silencio, la obediencia total y la paz de los cementerios. Es triste que hoy, al celebrarse este Día Internacional de la Paz, un grupo de ciudadanos nicaragüenses ejerciendo su derecho constitucional de la manifestación pública hayan sido reprimidos violentamente, hayan sido heridos y lógicamente esto es una actividad que estamos viendo de manera cotidiana en nuestra sufrida Nicaragua. Bueno, es algo que no ha cesado, que no se detiene. Es decir,
la represión, el acoso forma parte de la cotidianidad en Nicaragua. Ahora, la pregunta, doctor López Valdizón, es ¿cómo logra sostenerse Ortega con tantas cifras en su contra, con ese prontuario de muertos, heridos y desaparecidos en su haber? La dictadura se ha debilitado a tal punto que su único punto de sostén es las armas. Está amparado en el poder de las armas que sostiene en este momento la policía, que ya no es una policía nacional, es una policía partidaria que defiende un dictador, las fuerzas de los paramilitares, que son grupos de choque armados por la dictadura, y el ejército, que ha guardado un silencio cómplice y que además ha permitido que fuerzas que han llegado de manera externa, hemos tenido aquí nosotros en Costa Rica, y aquí a mis espaldas me acompañan los archivos de las más de 7,000 denuncias de violación de los derechos humanos ejercidos por la dictadura de Daniel Ortega. En estos expedientes también hay denuncias de ex policías y ex miembros del ejército de Nicaragua, los cuales han reflejado que la dictadura llevó francotiradores procedentes de Venezuela, de Cuba, y un ex policía antimotín mencionó inclusive hasta miembros de la FARC, lo cual en este caso que estamos hablando con el pueblo de Colombia, pedimos al presidente Duque que por favor investigue si efectivamente hay participación de miembros de la FARC en los asesinatos de la población nicaragüense. Está documentado también por parte de los excarcelados que quienes torturaban tenían acento cubano. Por lo tanto, este es un problema en el cual hay una clara intervención de lo que se llamó el Triángulo de la Tiranía entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese cúmulo de denuncias, doctor López Valdizón, que está a sus espaldas, que usted dice que son aproximadamente o son 7,000 denuncias, ¿se han hecho en Costa Rica? Acá en Costa Rica, la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos, que ha sido una institución baluarte en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, tiene una sede aquí en Costa Rica, que es donde estamos transmitiendo, la cual ha recogido desde octubre del año pasado a la fecha más de 7,000 denuncias de torturas, de ejecuciones sumarias, de violaciones sexuales en las cárceles y en los detenidos, de desapariciones, de asedio, de una serie de violaciones a los derechos humanos. Todo esto va a constituir una importante prueba para la denuncia por crímenes de lesa humanidad de forma internacional, y que sea la justicia universal la que se haga cargo de enjuiciar a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a todos sus cómplices por los crímenes de lesa humanidad que vienen cometiendo no solo desde abril de 2018. Esta historia lleva ya más de 40 años. Bueno, uno lo escucha y puede entender por qué Nicaragua viene a ser el país de nuestra región donde más se ha degradado la paz en el año 2018. Esto según un informe del Global Peace Index. ¿Usted cree que se pueda albergar alguna duda en relación a esto? No hay ninguna. En realidad uno podría decir que en Nicaragua hace mucho tiempo dejó de existir un gobierno. Ya no existe un Estado de Derecho porque no hay independencia de los poderes del Estado. Lo que tenemos es un grupo de mafiosos aferrados al poder que tienen nexos, vínculos con el terrorismo internacional, con el narcotráfico, y que de alguna manera se sostienen en el poder para seguir cometiendo actos de corrupción, robando el erario del Estado y cometiendo crímenes de tal manera que tristemente Nicaragua, en lugar de subir en desarrollo económico, en desarrollo social, en desarrollo político, vemos cómo este índice de la paz global desciende porque no se garantiza la paz interna, y también Nicaragua se convierte en una amenaza a la paz de la región centroamericana e incluso a la paz más allá de la región centroamericana. Fíjese, hay un tema que no quiero dejar de lado, doctor López Valdizón, sobre todo porque tiene que ver con, me imagino, con lo que usted está manejando. Como consecuencia directa de la represión, de lo que se vive en Nicaragua, se produce el éxodo de quienes evidentemente buscan escapar de este acoso, de la pobreza aumentada por la situación precaria que se vive en Nicaragua. Más de 70,000 nicaragüenses se han visto forzados a abandonar su territorio.
De estos Sí. 70.000, 55.000 estarían en Costa Rica. Esto lo ha dicho la CIDH hace poco. ¿Cómo se está manejando esa situación en territorio nicaragüense? Lógicamente, en Costa Rica, de abril de 2018 a la fecha, ha ingresado más de 70.000 nicaragüenses y las proyecciones del gobierno de Costa Rica a través de la Dirección de Migración dicen que a diciembre probablemente llegue a 120.000, porque también este estado de represión cotidiano está llevando a una crisis económica y se proyecta que la reducción en el PIB para este año va a ser de más del 9%. Nosotros hemos estado recibiendo a los refugiados, a los exiliados desde el año pasado, ofreciendo atención médica gratuita a los exiliados. También trabajamos en el campo de los derechos humanos y tenemos realmente un grupo de nicaragüenses en condiciones muy precarias. Hay grupos de nicaragüenses durmiendo en los parques, en las calles, comiendo una vez al día. A pesar de la solidaridad que ha tenido el pueblo y el gobierno de Costa Rica, sabemos que Costa Rica es un país pequeño, con una economía pequeña, que de repente aparecer de un día para otro un grupo tan grande como de 70.000 nicaragüenses, pues es una carga bastante pesada. Tanto la CIDH como las organizaciones de las Naciones Unidas ha dicho que Costa Rica tiene que pedir ayuda internacional para poder sobrellevar esta carga tan pesada de este exilio nicaragüense y que de esta forma el Estado de Costa Rica le pueda garantizar la salud, la educación, el permiso laboral, la seguridad a este grupo nicaragüense que definitivamente ha manifestado no desean permanecer en Costa Rica por mucho tiempo, sino la aspiración es que pronto podamos regresar a una Nicaragua libre, democrática y con oportunidades para todos los nicaragüenses. Bueno, como ha hecho Colombia, es decir, Costa Rica tiene una situación con los nicaragüenses como Colombia la tiene con los venezolanos, salvando, por supuesto, la inmensa distancia de las cifras que no guardan proporción unas con otras, pero tanto presionan el número de nicaragüenses entrando a Costa Rica como el que presionan el que entra a Colombia desde Venezuela. En el caso de Colombia se ha pedido ayuda y se pide más cada día. ¿Costa Rica no lo ha hecho hasta ahora? Perdón, repítame la pregunta. ¿Costa Rica no lo ha hecho hasta ahora? ¿No ha pedido esa ayuda? No, hasta el momento no. Se ha considerado que con los recursos locales era suficiente y además es importante decir que antes de abril de 2018 ya se contabilizaba en Costa Rica aproximadamente una población de 400 a 500.000 nicaragüenses. Esto ha sido como un amortiguador, un tejido social que ha recibido a estos exiliados y el ejemplo es que en alguna casa donde antes vivían 4 personas, hoy viven 20. Y de esta forma entonces los refugios, los 2 refugios que tiene Costa Rica para albergar a los refugiados temporalmente no se han llenado porque han sido los mismos nicaragüenses y la solidaridad también de muchos costarricenses los que han permitido absorber toda esta población. Pero lógicamente hay un periodo de sobrevivencia y después aparecen ya las necesidades en salud, que los niños tienen que ir a la escuela, que los estudiantes universitarios quieren continuar su carrera, que los profesionales quieren incorporarse a trabajar. Y aquí es donde hemos encontrado algunas dificultades por las limitaciones que el país pone en cuanto a requisitos a cumplir, ¿verdad? Y lógicamente el poderle dar manutención a este grupo tan grande, pues requiere fondos adicionales de los que ya pueda tener Costa Rica disponibles en su presupuesto. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, es una economía muy pequeña comparada con otros países, pero reconocemos que hace un esfuerzo por solidarizarse con los exiliados nicaragüenses. Quiero darle las gracias a nuestro invitado por habernos acompañado el día de hoy, por tener el tiempo de hacerlo en la tarde de hoy, sobre todo en un día tan movido para su país, Costa Rica, que lamentablemente ha sido objeto el día de hoy y nuevamente de la represión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y al apoyo del gobierno y el pueblo colombiano en los organismos internacionales. Un abrazo fuerte. Muy buena tarde. Como vemos, el Día Internacional de la Paz lamentablemente se celebra de manera contraria a lo que constituye el principio fundamental que la sustenta, el respeto al otro, a sus ideas. En Venezuela, como en Nicaragua, también este día se celebró con armas de fuego, con piedras,
con objetos contundentes. Un grupo de colectivos agredió a simpatizantes del presidente interino Juan Guaidó cuando éste llegaba a un sector popular, el barrio El Guarataro, ubicado al oeste de la ciudad de Caracas. Luis Laya nos adelanta parte de lo que ocurría. Con disparos, piedras y agresiones, grupos de colectivos maduristas impidieron una caminata que realizaría Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela en el oeste de Caracas. En la actividad participaría Juan Guaidó, el cual ni siquiera pudo bajarse del vehículo, pues la caravana fue rodeada por un grupo de aproximadamente 50 colectivos que impidieron que ingresara al lugar. Los carros en los que se trasladaba fueron atacados a pedradas, lo que hizo que tuviera que retirarse del sitio por motivos de seguridad. Más adelante ampliaremos esta información. Luis Laya está preparando un reporte completo para que podamos compartirlo con ustedes de lo que hoy ha ocurrido en Caracas. Ahora, cuando son las 4:20 minutos en Quito, en Ecuador, revisamos otras noticias que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. 2 personas muertas y al menos 8 heridas fue el saldo en esta oportunidad. Los hechos se registraron a tempranas horas de este sábado en un bar en el condado de Lancaster, en Carolina del Sur. Según reportó la policía, un sujeto entró y empezó a disparar dentro del recinto que para ese momento se encontraba lleno. El atacante huyó del bar. Las autoridades investigan el móvil del ataque y buscan establecer si solo se trató de un tirador. Es noticia un accidente en Utah, en los Estados Unidos, donde un autobús que trasladaba turistas de China a un parque nacional se salió de la carretera por donde transitaba. 4 extranjeros murieron y otros 15 resultaron heridos. La embajada china en la Unión Americana ha confirmado el deceso de sus connacionales a través de un comunicado. Destrozado quedó este bus turístico tras sufrir un accidente en una carretera de Utah. El autobús con 30 personas a bordo se trasladaba hacia Bryce Canyon, uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. Los pasajeros eran de nacionalidad china, indica el informe de la policía. El reporte de las autoridades señala que el bus se salió de la carretera y tras el impacto, 4 de los ocupantes murieron y otros 15 resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados a 3 hospitales de la entidad, entre ellos el de la ciudad de Pangutich, al que llegaron 17 personas. Según el más reciente reporte médico, 11 de los heridos se encuentran en estado grave. Entre tanto, la autopista se mantiene cerrada mientras la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte adelanta la investigación de los hechos y establece las causas del mismo. La Embajada de China en Estados Unidos confirmó la muerte de sus connacionales, pero no sus identidades. En un comunicado aseguró que prestará la ayuda necesaria a las familias de las víctimas mortales y los heridos. Es noticia la ex candidata presidencial del Perú, Keiko Fujimori, quien regresó a prisión. La líder opositora, recordemos, recibió alta médica luego de ser internada por dolencias cardíacas. Keiko, que permaneció hospitalizada por casi una semana, padece dolencias como hipertensión y hernia cervical. La dirigente del partido Fuerza Popular fue conducida de regreso a la prisión de mujeres de Lima en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario. La dirigente de 44 años se encuentra cumpliendo detención preventiva por 18 meses debido a su presunta participación en casos de corrupción que involucran a la firma Odebrecht. Es noticia Colombia, donde la Corte Suprema de Justicia ha dictado medida de aseguramiento por narcotráfico contra Jesús Santrich, quien decidió, recordemos, retomar las armas. El alto tribunal dio crédito a las pruebas en video y testimonios que involucran a Santrich en una negociación de 10 toneladas de cocaína meses después de la firma de los acuerdos. La decisión podría implicar vía libre a su extradición a los Estados Unidos. Claro, en caso de que Jesús Santrich sea capturado, porque si esta decisión hubiese salido cuando Santrich estaba bajo protección de las autoridades, seguramente no hubiésemos visto el video con las armas. Son las 5:24 minutos en la costa este.
Es noticia la petición de los afectados por el terremoto de México que azotó el centro del país en septiembre de 2017. Luego de que pasaron los homenajes, siguen los reclamos de los afectados que 24 meses después no han recibido ayuda para la reconstrucción. Con varios actos se conmemoró la fecha, se rindió tributo a las 370 personas que perdieron la vida durante el sismo y durante las réplicas que le siguieron. El acto central tuvo lugar en el Zócalo de la capital, donde bomberos, policías, ejército y parte del gabinete del gobierno de López Obrador rindieron homenaje a las víctimas. El presidente encabezó los actos de ese día. En esta parte del programa nos acompaña Óscar Contreras, padre de familia, perdió lamentablemente uno de sus hijos en el colegio Enrique Rebsamen, donde hace 2 años, recuerdan, murieron 26 personas, de las cuales 19 eran menores de edad. Señor Contreras, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ti y gracias por darnos este espacio. Podemos recordar que en la historia reciente de México se han producido 2 terremotos, el de 1985 y el del 2017. Usted lamentablemente ha tenido que vivir las consecuencias dramáticas de uno de ellos, pero si tuviese que establecer diferencias entre estos 2, ¿para usted cuáles serían? Bueno, para mí ambos terremotos los viví. Sin embargo, el que más marcó mi vida y el de mi familia, pues ha sido el de hace 2 años, del 2017. Ahí perdimos a nuestro hijo que iba en primaria, tenía 7 años y estaba cursando el primer grado de primaria. Señor Contreras, ¿qué sucede actualmente con la investigación que se aperturó en torno a los eventos del colegio, de este colegio, que además fue algo que todos pudimos vivir? Mira, a lo largo de 2 años, pues hay 2 denuncias o 2 procesos legales. Por un lado hay un proceso penal en donde estamos incluidos todos los padres de familia, más los familiares de gente que trabajaban ahí en el colegio y también profesores. Tenemos esa denuncia penal. En ese proceso solamente se han aprehendido a 2 personas. Este año se aprehendió a la directora general y dueña del colegio, y también a inicios o el año pasado fue a un DRO, un director de obras, que fue la persona que estuvo involucrada también pues, en el diseño y desarrollo de los siguientes pisos que se hicieron en la escuela. Actualmente también tenemos un proceso civil. En ese proceso civil nosotros estamos demandando a las autoridades, en la delegación en donde estaba pues, este colegio. Hay funcionarios que deben de ser responsables por lo que sucedió, ya que pues no tenía uso de suelo, levantaron sellos por estar clausurada la escuela, omitieron el ejercer realmente sus funciones y pues por eso también se desploma el colegio. Entonces, a lo largo de estos 2 años, después de tanto tiempo, solamente han capturado a 2 personas. Y estamos ahorita en un proceso para que se giren órdenes de aprehensión por demás personas involucradas y dentro de ello pues, muchos funcionarios de gobierno. ¿Usted tiene confianza tanto en el gobierno del presidente López Obrador como en la nueva jefa de gobierno? Primero porque es una administración diferente, segundo porque ambos han expresado su disposición a darle seguimiento puntual a estos casos e incluso hablan de que va a estar totalmente reconstruida la ciudad en un par de años más. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Tiene fe en la palabra de estos funcionarios? Pues mira, yo no soy partidario de ninguno de algún partido en especial.
Lo que te puedo decir es que con este cambio de gobierno, nosotros hemos estado de cerca con la actual jefa de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Hemos tenido algunas reuniones, le hemos pedido que nos ayuden a aprender a las personas y bueno, pues aprendieron a la directora. Sin embargo, pues sí creemos que van muy lentos. Definitivamente a lo largo de 2 años, pues era para que ya tuviéramos a más personas detenidas. Creemos que también debieron haberse girado ya órdenes de aprehensión de los funcionarios que estaban en la delegación de Tlalpan y que pues es de donde viene la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella en su momento levantó una denuncia sobre ciertas personas, pero pues ya no se siguió ni se persiguió a esas personas cuando realmente pues, se debió haber hecho durante todo el 2018 y no llegar ahorita al 2019 y no tener ninguna respuesta de eso. Entonces, pues hoy todo el gobierno es el mismo partido. Hoy creemos que estamos en sus manos, pero también pues van muy lentos, ¿no? Y sí quisiéramos apelar a que ellos también tengan la misma prisa que nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. En estos 2 años, usted habla del factor tiempo. Refiere la prisa que usted quisiera ver en el proceso. Y señala que tendría que haber resultados sobre la mesa. Le pregunto, aparte de eso, ¿cómo ha logrado usted avanzar con su vida, con su propio proceso, ante una pérdida simplemente tan infinita, indescriptible? Pues fueron muchos cambios a raíz de la muerte de mi hijo. Finalmente tienes que tratar de adecuar tu vida al día a día, ¿no? En mi caso, yo tengo otras 2 hijas, hay que estar apoyándolas a ellas, a mi esposa, a mi madre, mis suegros, ¿no? Mucha familia que está pegado muy, muy de cerca a nosotros. En mi caso, pues bueno, yo te puedo decir que he tenido cambios radicales desde vivir diferente, aprender a vivir diferente, convives con la gente, pero de diferente manera. Sí. Yo cambié de trabajo, ¿no? A pesar de tener, no sé, tenía la oportunidad de trabajar en una muy buena compañía, y bueno, pues las cosas no se dieron como uno esperaba y tuve que cambiar de trabajo. Este año emprendí un negocio propio, y pues bueno, la vida continúa y tú te tienes que hacer fuerte y seguir adelante y tienes que lidiar pues con el estar en tu día a día, el convivir y por otro lado tener el pendiente de hacer justicia pues, por la vida de mi hijo y de todos los pequeñines que fallecieron durante este evento, ¿no? ¿Cómo se enteró usted, señor Contreras, de lo que estaba ocurriendo ese día? Es decir, la noticia llegó prontamente a los medios internacionales por tratarse de un colegio, por tener niños involucrados. Nosotros transmitimos en ese momento, le puedo decir casi que minuto a minuto lo que estaba ocurriendo. ¿Puede usted compartir lo que fue su vivencia ese día en relación a la información? Bueno, yo viví el terremoto estando en mi oficina, en un 7º piso. De ahí, te comentaba, yo tengo 3 hijos, sí, de los cuales pues 2 sabía que estaban en la escuela y una estaba pues en la casa porque no había ido a la escuela, perdón, porque estaba enferma. Pero ella también estaba estudiando en el Repsamen. Yo me entero de que se colapsó los puentes en el TEC de Monterrey, ahí estudia mi hija la mayor, y realmente me muevo de la zona de oficinas de Santa Fe hacia el sur de la ciudad, pensando en que mi hija la mayor pudiera estar en peligro. Nunca me imaginé que mi hijo, el más pequeño,
pues hubiera fallecido, ¿no? Y mucho menos me hubiera imaginado que se hubiera desplomado la escuela. Sino realmente en el tiempo que yo venía bajando de Santa Fe hacia el sur, iba yo recibiendo mensajes por WhatsApp pues de lo que estaba pasando en la ciudad, porque no había señal de teléfonos celulares. Durante todo ese tiempo me fui enterando de que se había desplomado el colegio y pues durante muchos años yo había estado yendo a ese colegio porque mis hijas habían estudiado ahí y pues ahora mi hijo también estaba ingresando ahí. Entonces, cuando alguien me mandó una fotografía de cómo se había colapsado el edificio, pues en ese momento pensé lo peor, porque pues conocía muy bien cuál era la salida hacia la calle, pero también me imaginé el protocolo de protección que habían hecho y había 2 rutas de escaleras. Y pues yo la verdad pensando que ojalá hubieran tomado la ruta correcta y pues no fue así. O sea, realmente a los segundos de que empezó a temblar, ellos salieron por una ruta equivocada, la cual marcaba así el protocolo y fue lo que se desplomó. Por más que traté de averiguar la condición de mi hijo, no me pude enterar. No me pude comunicar con mi esposa ni con mis hijas. Sí. Siempre era con mis cuñados, mis familiares que estaban en otras ciudades y que ellos sí tenían acceso a las noticias porque ellos sí tenían luz, porque había gente que estaba publicando cosas y que ellos las iban tomando y que a su vez me lo iban pasando a mí. Realmente yo me entero como 2 horas después, que fue lo que me tomó de tiempo en llegar en bicicleta desde una zona media entre Santa Fe y el sur. Tuve que pasar a una tienda, compré una bicicleta y fue como pude llegar acá hasta la casa. Y cuando llegué a la casa, bastó con ver nada más la cara del policía de la caseta de donde yo vivo. Se me quedó viendo, me acuerdo muy bien que me abrió y me dijo, señor, vaya rápido a su casa, lo necesitan, pero pues yo me di cuenta que había llorado. Y cuando me metí, nosotros vivimos en una casa en condominio horizontal, pues vi a muchos de mis vecinos que estaban fuera y cuando sentí sus miradas y se me quedaron viendo, pues me di cuenta que algo había pasado en mi casa. Y pues ya mi hermana me dio la noticia de que mi hijo había fallecido y mi esposa y mis hijas estaban con él, estaban todavía en la escuela. Yo la verdad no lo podía creer y pedí que hasta que alguien de ahí, de la casa, me confirmara que ya lo había visto. Yo no lo podía creer. Y en eso se acercó una vecina y me dijo, lamento decirle que yo acabo de estar con su esposa, la acabo de dejar hace unos minutos y pues ella tiene a su hijo en sus brazos y lamento, pero ya falleció. Así es como lo viví. Es un momento que a uno lo puede marcar para el resto de la vida, evidentemente. Es algo que uno nunca quisiera tener que vivir como usted lo vivió. Quienes tenemos hijos no podemos simplemente imaginar lo que eso puede significar. Y de esa manera, pues, perderlo mucho menos. Señor Contreras, por más dura que sea la lección, en su caso sobre todo, ¿qué les dejó todo esto que se vivió? Pues mira, te puedo decir que después de todo esto que hemos vivido nosotros, de las lecciones que les puedo dar a otros padres de familia, es que pues pueden ellos verificar no nada más dónde estudian sus hijos, sino también dónde viven y dónde trabajan. Muchas veces omitimos el revisar las condiciones de seguridad que tenemos en donde pasamos más tiempo.
Yo les puedo decir que la escuela se veía robusta, se veía muy bien, pero pues nunca volteas hacia el techo y no te das cuenta de que ya construyeron una casa, nunca te das cuenta de que movieron los pilares, los pilares de carga para poder pasar por ahí las remodelaciones que quiso hacer la maestra, ¿no? Yo te diría que en la Ciudad de México existen lo que le llaman la organización de padres de familia en cada colegio. Yo creo que muchas veces estas organizaciones de padres de familia que se van nombrando año tras año deberían de tener como una de sus responsabilidades, aunque es de la escuela, pero ellos la deberían de cotejar, es el de verificar que los papeles y que los planos y que todo está debidamente en orden. Tú puedes ver una escuela y no te das cuenta realmente de cuáles son las rutas de evacuación. Normalmente cuando uno inscribe a sus hijos, ves más el posicionamiento de la escuela, ves el nivel académico que te ofrecen, ves que si las colegiaturas son las acordes para ti, la ubicación, pero realmente yo creo que pocos padres de familia omitimos el hacer una revisión de cómo son el tipo de vidrios, cuántas salidas hay de evacuación, que si hay escaleras, qué tipo de escaleras son, si pensando en un terremoto pudiera haber rápidamente una salida de cuántos niños por esas escaleras. Claro. Eso lo dejamos de hacer y hoy te puedo decir que es parte de nuestro aprendizaje. Yo creo que todos los padres de familia debemos de hacer esa revisión y te mencionaba, no nada más en las escuelas, sino en las oficinas, claro, en los lugares en donde normalmente nosotros andamos, ver que realmente la calidad de la construcción sea la adecuada. Eso en cuanto a la manera en cómo deberías de elegir tu escuela o donde tú estás, ¿no? Claro. En la parte del día a día y a nivel personal, yo te diría que la vida te cambia y ahora tienes que valorar muchísimo a tu familia, a la gente que tienes alrededor, disfrutar la familia y la vida de diferente manera. Al igual que en México, Colombia y otros países, siempre vivimos a la carrera y dejamos a un lado el disfrutar lo que es la vida, ¿no? Pues yo quiero agradecer el tiempo del señor Óscar Contreras, padre de familia, uno de los afectados del Colegio Enrique Rebsamen en México, después de ese último terremoto. Le agradezco mucho su tiempo, el compartir con nosotros y sobre todo el ser capaz de poner a corazón abierto el aprendizaje de estas duras lecciones que en ocasiones la vida nos da. Muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo y por su atención. Cerca de 9 millones de personas residentes en los Estados Unidos son actualmente elegibles para convertirse en nuevos ciudadanos. Sin embargo, varios factores, entre ellos los costos y el idioma, hacen que esta decisión sea postergada. En la Semana de la Ciudadanía, funcionarios en Miami, junto con líderes comunitarios, han hecho un llamado para que quienes puedan obtengan el beneficio lo antes posible. El informe lo tiene Paola Serna. Alrededor de 8.6 millones de residentes permanentes están habilitados para convertirse en ciudadanos estadounidenses. De estos, 4.4 millones son hispanos. A pesar de contar con esa anhelada posibilidad, muchos factores influyen en la decisión de no naturalizarse, y es por esa razón que la Oficina de Nuevos Americanos hace el llamado para que sepan que las organizaciones y varias ciudades como Miami brindan apoyo económico y asistencia legal para este proceso. La gente no lo hace a veces por el miedo al inglés, pero algunas personas, si tienen una edad avanzada, pueden hacerlo en español. La gente no lo hace por los recursos, los $725, pero hay que entender que si la persona es de escasos recursos, puede calificar para un perdón parcial de esa cuota. Es un momento clave para los residentes permanentes que puedan convertirse en ciudadanos estadounidenses. Son muchos los beneficios que conlleva hacer este trámite, pero además
Se evitan riesgos como, por ejemplo, ser deportados. Los principales beneficios es que podemos votar aquí en Estados Unidos. Podemos ser una voz en nuestra ciudad, en nuestra municipalidad y en este país para hacer cambios y mejorar nuestra comunidad. Otro es, vas a tener el pasaporte, vas a poder salir de este país y volver a regresar. Número 3, poder traer a tu hijo si es menor de edad y hacerlo automáticamente ciudadano. Califican para la ciudadanía la mayoría de personas residentes permanentes que tengan entre 3 y 5 años de haber conseguido este estatus y hayan permanecido por lo menos 30 meses en el país. El año pasado casi 800.000 personas se hicieron ciudadanas, pero eso es un pequeño número comparado con el 9 millones de personas que lo deberían hacer. El llamado es a que las personas que sean residentes permanentes se naturalicen lo antes posible, ya que este proceso está demorándose incluso un año y hasta más en ciudades como Houston y Nueva York, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales son el próximo año. También la invitación es a que lo hagan de forma inmediata y así puedan participar de la democracia estadounidense. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Y hablando del tema migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que se conoce como ICE, por sus siglas en inglés, negó que esté ejecutando redadas y aseguró que solo se trata de arrestos selectivos, la mayoría por cargos criminales. En un comunicado, ICE indica que se está compartiendo información incorrecta o engañosa sobre su misión, que es la de garantizar la seguridad nacional y pública. Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes refutaron el contenido y lo tildaron de propaganda. En el comunicado, ICE asegura que 90% de las personas detenidas durante las redadas son criminales. Sin embargo, un reciente informe del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse en Nueva York ha revelado que 1.8% de los detenidos son por cargos relacionados con seguridad nacional y 49.7% por cargos relacionados con entrada ilegal al país. Lo que viene a demostrar que no son criminales acusados de delitos graves como asesinatos, violación o tráfico de drogas, como se ha llegado a señalar desde el propio centro de la administración Trump. A esta hora quiero saludar a Maru Mora Villapando, activista pro migrantes y organizadora comunitaria con La Resistencia. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, gracias por la invitación. Señora Villalpando, ICE niega que hace redadas. ¿Cómo denominar entonces estos operativos que realizan en empresas y en lugares públicos? Bueno, para nosotros es claro que están haciendo redadas, puesto que son una agencia policíaca que se aparece tanto en lugares de trabajo como lugares públicos afuera de las casas de la gente, muchísimas veces sin órdenes de arresto. Andan literalmente cazando y aterrorizando a nuestra comunidad, sobre todo cuando nos ven la cara de indocumentados, a veces sin tener ni siquiera información sobre nosotros. Entonces, para nosotros es claro que esos son redadas intencionalmente para venir a cazar nuestra gente y a aterrorizar a nuestras comunidades. Ellos le pueden llamar operativos, pero a final de cuentas lo que están haciendo es tratando de destruir a nuestras comunidades de color. Ahora, señora Villalpando, ¿cómo es posible que pretendan cambiarle el nombre si Mississippi es un claro ejemplo de esto? Es decir, 680 trabajadores fueron detenidos. Por cierto, ¿qué fue de ellos? Sabemos que muchos de los trabajadores detenidos ya han sido deportados. Algunos salieron bajo fianza, algunos les han puesto cargos federales. Sin embargo, pues el punto está que fue una manera de aterrorizar a la gente de la comunidad, no nada más en Mississippi, pero a nivel nacional. Querían hacer un ejemplo del terror que pueden imponer en nuestros diferentes pueblos. Y básicamente es destruir nuestras comunidades y nuestras familias. ¿Cuántos tantos niños otra vez quedaron solos y sin el apoyo de sus familias que requieran?
Claro, para ellos es persuasión, pero persuasión a través del miedo. En el comunicado dicen que no son redadas, sino ellos lo denominan arrestos selectivos. Señalan que 90% de los detenidos son criminales. ¿Está de acuerdo usted con esta aseveración? ¿Cómo rebatir este argumento? Bueno, sabemos que ICE miente todo el tiempo, así es como operan. Operan en la oscuridad, mintiendo todo el tiempo. Hay que siempre cuestionar lo que ICE dice. Por otro lado, sabemos que hacen una constante propaganda. Saben que hoy día tenemos más apoyo de la comunidad y por eso se ven ahora con una pesadilla de publicidad. Por otro lado, independientemente de los números que ellos presenten, sabemos que lo que a ellos le llaman criminales son miembros de nuestra comunidad. Realmente, si habláramos de criminalidad, lo que ICE hace a nuestras comunidades, ese es el verdadero crimen. Y por otro lado, sabemos que la gran mayoría de gente hoy día detenida en el país, estamos hablando de 55,000 personas detenidas en el país, la gran mayoría, más del 50%, son personas que están tratando de entrar al país, es decir, que no tienen ni siquiera un antecedente penal. Señora Villalpando, ICE alega que en los albergues o estaciones migratorias acepta, diría yo, reconoce, se le ofrece un trato, se le ofrece un trato digno a los inmigrantes. Eso es lo que ellos señalan. Pero no menciona las muertes bajo su custodia. Y creo que este es un punto absolutamente importante. Solo en el año fiscal 2019 han muerto 24. ¿Coincide usted con esta estadística o piensa que se quedan cortos? Yo creo que nos quedamos cortos. ICE otra vez esconde la información. No están de hecho ni obligados a darnos información. Desde que empezó este régimen bajo Trump, han tratado de no nada más negarnos información, pero hasta destruir documentos. Nosotros sabemos, de hecho tenemos la experiencia acá en el área de Seattle, en un centro de detención, en donde una persona murió en noviembre del año pasado. Nosotros recibimos la noticia gracias a otra persona que fue testigo de esa persona falleciendo. Y si no fue porque recibimos esa noticia y nosotros la sacamos pública, es muy probable que ICE nunca hubiera aceptado. De hecho, cuando sacó la noticia ICE de que había muerto esta persona, mintió en la fecha para tratar de excusar que la persona no había muerto bajo su custodia, sino después de que lo llevaron al hospital. Y gracias a la investigación que hicieron algunos reporteros, descubrieron que la fecha no coincidía. Así que ahí están los ejemplos de que ICE esconde la información, no quiere que salga la realidad de que nuestra gente está siendo torturada en detención, que están muriendo en detención y que todo esto se podría resolver si ICE tomara la decisión de no detener a nuestra gente. ICE en su comunicado, porque es un comunicado para defenderse, señala que se está compartiendo información incorrecta, engañosa, sobre su misión, que es una parte vital, así lo califican, de la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Lo es? ¿No cree usted que en algún momento puede estarse satanizando el trabajo que finalmente tienen que hacer? Los que están satanizando a alguien es inmigración, a nosotros los inmigrantes. La agencia de ICE se ha dedicado a criminalizar nuestra presencia, a deshumanizar nuestra humanidad, para excusar precisamente todo el daño que nos están haciendo y todo el dinero que se genera de nuestra detención y nuestra deportación. Este es un negocio a final de cuentas. Tanto ICE como corporaciones privadas hacen millones y miles de millones de dólares de lo que nos está pasando a nosotros. A ICE no le gusta que digamos la verdad, no le gusta que salga al público lo que realmente están haciendo. Entonces están haciendo lo que algunos de nosotros le llamamos patadas de ahogado. Se está dando cuenta la gente del daño que nos están haciendo, el daño intencional que están generando, y ellos ahora están tratando de responder con más propaganda y tratando de mejorar su imagen, pero ya no hay manera de mejorarlo. La gente sabe que los únicos que están haciendo daño a nuestra comunidad es ICE. Usted misma ha sido, señora Villalpando, acosada, actualmente frente a un proceso de deportación. ¿No le da temor seguir adelante con su activismo? ICE quiere que paremos nuestro trabajo. La razón por la que ICE me puso en proceso de deportación fue precisamente porque somos tan exitosos
que han de haber pensado que nos iban a espantar poniéndome en proceso de deportación. ICE sabe de mi presencia indocumentada por lo menos desde el 2014. He tenido reuniones con ellos personalmente. Me reuní con sus jefes, Department of Homeland Security, en el 2014 en Washington, D.C. No es como que no sabían de mí y de lo que hago. Y no es hasta el 2017 cuando este régimen comienza en contra de nosotros los inmigrantes tan claros en su xenofobia y su racismo que deciden ponerme en proceso de deportación. Lo que decidimos es voltearlo y en vez de defendernos vamos a contraatacar y vamos a ir fuertes en contra de la migra porque sabemos que estamos siendo exitosos y ellos ahora nos tienen miedo. Y una última pregunta que cuando toco este tema suelo hacerle a nuestros invitados. ¿Qué es recomendable para todo inmigrante ante una situación que se presente con ICE? Primero que nada, recordar que no importa que no tengamos papeles, seguimos teniendo derechos constitucionales en los Estados Unidos. Esos derechos son básicos como el no decir nada, el no firmar nada y sobre todo organizarnos entre nosotros. La única protección viene de nosotros como comunidad. Lamentablemente la ley se está haciendo cada vez más y más en nuestra contra. La ley no significa justicia. Por eso la queremos cambiar, pero en lo que la cambiamos, en lo que realmente hay justicia para nuestra gente, la única protección viene de nosotros. Entonces la necesidad de organizarnos, autoorganizarnos y protegernos es aún mayor. Entonces recomendamos a la gente que donde quiera que estén, generen unidad en su comunidad, se preocupen unos por otros, busquen la manera de apoyarse y sobre todo estar en contacto, saber qué hay lo que pasa con respecto a inmigración. Sabemos que si llega a alguna casa y la gente avisa y salimos a protegerlos, ICE se va a tener que ir porque ICE depende de que nadie sepa lo que está ocurriendo, de que hagan sus operativos, como ellos le llaman, redadas, como nosotros les decimos, que es realmente lo que es. Que realmente se vayan, que sepan que hay una comunidad organizada y que les va a costar trabajo estar cazando a nuestra comunidad como lo han hecho por 15 años ya. Quiero dar las gracias a Maru Mora Villalpando, activista pro migrantes y organizadora comunitaria con la Resistencia. Gracias por estar aquí en NTN 24. Gracias a ustedes, gracias. Continuamos con más en la tarde de hoy, en la tarde fin de semana, tarde de sábado. Al comienzo del programa les contaba de la agresión hacia simpatizantes de Juan Guaidó. Con armas de fuego, piedras, objetos contundentes, un grupo de colectivos agredió a seguidores de Guaidó, quienes realizaban una actividad en una populosa parroquia del oeste de Caracas. El ataque impidió que se pudiera concretar la caminata e incluso obligó a que se retirara del lugar el presidente encargado. Nuestro periodista Luis Laya tiene esta información. Hola, buenas tardes. En Venezuela, grupos civiles armados impidieron una actividad política del presidente encargado Juan Guaidó al oeste de la ciudad de Caracas. Se iba a realizar una caminata por varios sectores de la parroquia San Martín, una populosa parroquia del municipio de Libertador. Sin embargo, distintos grupos de motorizados llegaron y no solamente tiraron piedras y le cayeron a golpes a varias personas, sino también hubo disparos. Con disparos, piedras y agresiones, grupos de colectivos maduristas impidieron una caminata que realizaría Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela en el oeste de Caracas. Cerca de las 11 de la mañana, simpatizantes de Guaidó se concentraron en la entrada del sector popular El Guarataro, una barriada caraqueña por la que realizaron varios recorridos con consignas y mensajes políticos. Minutos después, un grupo de personas en actitud violenta, que se identificaban como seguidores de Nicolás Maduro, llegaron a intentar dispersar la actividad, lo que produjo un primer enfrentamiento con objetos contundentes. En la actividad participaría Juan Guaidó, el cual ni siquiera pudo bajarse del vehículo, pues la caravana fue rodeada por un grupo de aproximadamente 50 colectivos que impidieron que ingresara al lugar. Los carros en los que se trasladaba fueron atacados a pedradas, lo que hizo que tuviera que retirarse del sitio por motivos de seguridad. Luego, los grupos irregulares hicieron de las suyas, atacando a quienes se encontraban en el lugar. Los disparos al aire de un motorizado que se aprecia en las imágenes registradas en el lugar hicieron dispersar a los espectadores. Muchos de ellos se refugiaron en la propia zona popular. Incluso tuvieron que salir por otras calles para no ser agredidos. A pesar del amedrentamiento y toda la violencia, los ciudadanos aseguran que no podrán callar su voz. Quieren un cambio. Estoy aquí luchando para que estos señores
de una vez por todas se vayan del país, para que estos delincuentes que acabaron con Venezuela se vayan, para que más nunca, entiéndase, más nunca muera un ciudadano como murió mi mujer en el hospital. Me quitaron mi vida, me quitaron mi familia, porque yo llegué al hospital buscando la vida para mi mujer y lo que encontré fue la muerte. Tras esta situación, el propio Juan Guaidó agradeció a quienes resistieron en el lugar y aseguró que el miedo no puede paralizar a las personas. Se comprometió a acabar con estos grupos colectivos que generan zozobra y miedo en la población. Durante esta actividad estaba previsto que el presidente encargado visitara al menos 5 sectores del oeste de la ciudad de Caracas. Sin embargo, luego de la agresión hubo que suspender la actividad por motivos de seguridad. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas condenó las agresiones a los equipos de prensa de varios medios de comunicación, BPI-TV, EVTV Miami, y puntualizó a través de su cuenta en Twitter que el régimen de Nicolás Maduro no cree en la libertad de prensa. Por supuesto que no cree en la libertad de prensa, lo sabemos, ha dado cientos de muestras de que la libertad de expresión y la libertad de información le molesta, le incomoda, le estorba. Cuando son las 6:15, hora Venezuela, quiero saludar a Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, quien, por cierto, recientemente publicó un libro llamado Los nuevos rostros de la violencia. De todo esto vamos a hablar. Gracias, bienvenido, gracias por estar hoy sábado con nosotros. Encantado, Dani, encantado de estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, siempre es un gusto para nosotros tenerle. Yo comenzaría preguntando, ¿la violencia forma parte de nuestra vida cotidiana? No necesariamente, no tiene por qué serlo así. Lo he estado viviendo, hemos estado participando de esa violencia, sufriendo esa violencia, pero no es posible naturalizarla. La vida de los seres humanos, la civilización se ha construido justamente para lograr contener la violencia. Lo que han sido siglos de experiencia, de labor republicana, de derechos humanos, de trabajo, de concertación, de construcción de sociedad, es una manera en la cual los ciudadanos, las personas, podemos resolver nuestros conflictos sin recurrir a la violencia. Lo que no podemos pensar es que vamos a tener una sociedad sin conflictos, pero sí podemos pensar que podemos resolver esos conflictos de una manera pacífica, de una manera democrática, de una manera dialogada, con apego a la ley, buscando construir un pacto social, consenso, buscando construir confianza, ciudadanía. Eso es lo que ha venido lográndose en las comunidades, en las ciudades, en la relación entre los países. Y son siglos, ¿no? Siglos en los cuales se ha avanzado en ese camino, solo que encuentra uno algunos grupos, algunos gobiernos, algunos presidentes que van al contrario de lo que es este proceso y que quieren sostenerse en el poder, ¿no? O llegar al poder simplemente con el uso de la violencia. Bueno, caso Venezuela, ¿no? Donde la violencia política nos ha impactado en los últimos años, nos ha cambiado la manera de relacionarnos unos con otros. Sin lugar a dudas. Y esto que reseñabas de lo que ocurrió en el Guarataro en el día de hoy, sí, es algo bien particular, porque Guarataro es un lugar que queda muy cerca del Palacio de Gobierno, en una zona que históricamente, supuestamente, había sido muy cercana al chavismo, a Maduro. Sin embargo, en las elecciones de 2015 perdieron todos los diputados allí. Claro, es una zona que no se manifestaba, que no salía a las marchas, porque estaba intimidada por estos grupos como los que hoy actuaron. Pero cuando tuvieron que ir a votar, cuando tuvieron que ir a las elecciones, cuando pudieron ejercer su derecho democrático, fueron y votaron en contra del gobierno y derrotaron a 3 candidatos de lo más alto nivel del gobierno, los derrotaron y salieron unos diputados nuevos, jóvenes de la zona, que expresaban realmente sentimientos. Pero claro, eso es lo que no puede dejar expresar. El gran miedo que se expresa allí hoy en esta acción de violencia frente a una población indefensa y desarmada, es el miedo que tienen que se empieza a dar la expresión de la voluntad popular. Porque el gobierno no solamente ha mostrado
que no está de acuerdo y que no quiere nada con la libertad de expresión de los medios de comunicación y de los periodistas. Es que no quiere la libertad de los ciudadanos, no quiere la libertad de las personas que se expresen, no quiere la libertad de la familia. Entonces, bueno, la única manera de sostenerse cuando no se tiene apoyo, cuando no se tiene popularidad, es a partir de la acción de estos grupos, que pueden ser violencia de grupos singulares armados, como son en un momento dado los cuerpos policiales, estos especiales para hacer acciones violentas, como pueden ser los colectivos, que son simplemente grupos tarifados, armados por parte del gobierno para estas tareas. Por cierto, doctor Briceño, ya que menciona estos grupos especiales, Human Rights Watch a comienzo de semana denunciaba en un reciente informe una cifra escandalosa de ejecuciones extrajudiciales por partes de funcionarios que pertenecen al grupo FAES, a este grupo de tareas especiales. Pero quiero compartir con usted, con nuestra teleaudiencia, lo que decía José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en relación a esto. Escuchemos. No sabemos exactamente si el informe completo, no el resumen del informe, que es lo que la opinión pública conoce, el resto del informe ha sido compartido por la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet con la Fiscalía Especial de la Corte Penal Internacional. Precisamente uno de los resultados que tendría el crear una comisión especial de expertos cuyo mandato sea el identificar a los responsables por las violaciones a derechos humanos, y no solo los civiles y militares responsables, también aquellos jueces del sistema judicial a nivel de Suprema Corte que han servido para ocultar estos hechos, para encubrirlos, para evitar que sean debidamente investigados, todos ellos hagan parte finalmente de una lista de autoridades, de jerarcas de la dictadura de Maduro, que debe ser configurada por esta comisión de expertos y compartida con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que pueda avanzar ese proceso que está en marcha. Bueno, José Miguel explica aquí lo que quisieran hacer en conjunción con Michelle Bachelet. No está la cifra, pero ya yo se las voy a decir, precisamente en este sonido que hemos compartido. Este informe de Human Rights Watch habla de 18,000 personas asesinadas por el FAES desde el 2016. Ellos tomaron como base la cifra que Michelle Bachelet coloca en su informe, que creo recordar, doctor Briceño, que son 5,000. ¿Coincide usted con esta estadística? En grueso sí, no te puedo decir el número exacto, pero si uno toma en consideración que en el año 2018 la FAES y lo que las acciones estas de asesinatos que llaman resistencia a la autoridad pudieron estar en más de 7.500. Si tomamos que en el 2017 estuvieron alrededor de 7.000, ¿no? Ya ahí en 2 años estamos teniendo aproximadamente 15.000 víctimas. Y si sumamos que él está sumando 2016, yo diría que en momentos quizás hasta los 18.000 pueden quedarse cortos de lo que está de las víctimas. Nosotros hemos logrado contabilizar en lo que va el año pasado y en lo que va de este año, que aproximadamente cada día mueren en manos de los cuerpos policiales y militares de Venezuela entre 19 y 21 personas. Mueren asesinados en promedio en este año. Hay zonas de Venezuela, hay estados, departamentos o provincias, como llaman en otros países, en los cuales los cuerpos policiales matan más personas que los delincuentes, que es lo que el gobierno en su estadística califica exclusivamente como homicidios. Claro, pero doctor Briceño, es que esto impacta. Entre 19 y 21 personas diarias. Así es, así es. A así manos es. Si uno saca de cuerpos policiales. A manos de cuerpos policiales y en los cuales en algunos casos recientemente menos participan también cuerpos militares, grupos militares. Participan en esas acciones, luego quedan clasificados como resistencia a la autoridad y supuestamente. Ahora, estas personas que supuestamente resisten a la autoridad
mayoritariamente las van a buscar a su casa en la madrugada y las sacan de su cuarto. Y supuestamente entonces se resistieron a la autoridad. Sí. Lo que es los estudios que hemos hecho las universidades que conformamos el Observatorio Venezolano de Violencia, lo que demuestran es ese patrón sistemático en el cual la acción policial destinada a matar, no destinada a detener a los supuestos presuntos delincuentes, sino destinados a eliminarlos, a matarlos, forma parte de una política general de Estado. Pero no es un exabrupto de algunos funcionarios. Esa política es la que garantiza la impunidad. Esa política garantiza la impunidad y quiere garantizarles también la permanencia en el poder a partir del miedo que quieren infundir en la ciudadanía, en el temor que quieren infundir en todos los ciudadanos. Y ese es el propósito, un propósito político de más allá, ¿no? Y por supuesto, que es ¿cómo se garantiza más la impunidad? Todos estos individuos entran, ¿no? Y llegan a las casas sin orden judicial, ¿no? Y llegan además encapuchados cuando toda la ley venezolana condena exactamente eso, como que y claramente lo dice, e inclusive, y Dani, habría que destacar que gran parte de lo que fue el discurso por años del presidente Chávez era exactamente contra lo que están haciendo actualmente los cuerpos policiales en Venezuela. Y eso es algo que tienen que pensar los que hoy todavía son partidarios en Venezuela o fuera de Venezuela del gobierno y de las acciones que se hacen. Doctor Briceño, una última pregunta. En su libro sobre la violencia, ¿se trata todo esto que venimos conversando? Sin lugar a dudas, el último libro que hicimos, que se llama Los nuevos rostros de la violencia, enfoca en dos elementos. Uno, el subtítulo es Empobrecimiento y el otro, Letalidad policial. Violencia, ¿por qué empobrecimiento? Bueno, porque es la gente peleando por el hambre que tiene, peleando por conseguir una comida, donde van a otros y lo que antes robaban por algún producto de lujo, ahora roban y matan por simplemente tener comida. Y al lado de esto, la letalidad policial. Es decir, es la acción de la policía destinada no a hacer cumplir la ley, sino a matar a los individuos con una altísima letalidad. No está destinada a detener a los delincuentes y llevarlos a la cárcel como corresponde al Estado de Derecho, como corresponde a la Constitución venezolana, sino sencillamente a eliminarlos y a exterminarlos. Y a partir de allí, de ese supuesto, hacerlo también con gran cantidad de ciudadanos inocentes que se atraviesan en el camino o que empiezan a caer en medio de las trifulcas o en medio de las venganzas privadas que siempre en este tipo de acciones se desencadenan. Entonces, nosotros tenemos en Venezuela una nueva violencia que queda retratada en ese libro, porque ocupa todo el país, con, como digo, estudios de 8 universidades de todo el país, en el cual se muestra cómo lo que es el dramático empobrecimiento, que es eso que se ha llamado la crisis humanitaria que vive Venezuela, ha conducido a una violencia nueva, inédita, que no teníamos en el país. Y cómo al lado de eso tenemos una violencia por parte de los cuerpos policiales y militares que están buscando no hacer cumplir la ley, no pacificar el país, no hacer Venezuela un país más seguro y con mayor paz y con mayor posibilidad de convivencia entre todos los colores políticos, entre todos los sectores sociales, sino sencillamente amedrentar a la población, eliminar, exterminar a los delincuentes, hacer unas supuestas políticas de limpieza social que al final lo que quieren conducir es a una represión política y a intentar mantener en el gobierno y en el poder a unas autoridades que ya no cuentan con el apoyo ni con la simpatía de la población. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Doctor Briceño, como siempre, un gusto tenerle. Gracias por acompañarnos y por siempre ayudarnos a entender este fenómeno de la violencia que se ha instalado en la cotidianidad de Venezuela. Muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, para ti y para tu audiencia. Son las 6:28 en Caracas. A pesar de ese acoso,
a pesar de la presencia de todos estos cuerpos y de estas cifras que nos da el doctor Briceño León, que en Venezuela entre 19 y 21 personas mueren a diario en manos de los cuerpos de seguridad, la semana que termina ha sido una semana de protestas en la capital de Venezuela. Médicos y enfermeras del Hospital JM de Los Ríos salieron a las calles para exigir al régimen de Maduro un aumento salarial. Aseguran que lo que ganan no les alcanza ni siquiera para cubrir sus gastos de alimentación. Denuncian además que en el centro asistencial no hay insumos médicos. Oliver Fernández hizo un informe en relación a esto. Flor García es enfermera del Hospital JM de Los Ríos desde hace 11 años. Hoy no tiene ni para comer. Cumplió casi un mes sin probar proteínas. Con $2 que cobra al mes es imposible alimentarse. Que comemos carne y pollo una vez al mes y si acaso. Eso es un espagueti blanco con queso rallado encima. A veces arroz con huevo. Flor tuvo que sacar a su hija mayor de la universidad y la menor no tiene ni ropa para asistir al colegio. Dolor, amigo, dolor. Es lo único que te puedo decir. Cuando ya tú tienes un hijo, que tú veas que es lo mismo que con todos los días, es la misma ropa, la lavo, la restrego y otra vez la misma ropa para salir. Ya es normal en Venezuela ver a un médico como taxista o a una enfermera de buhonera, actividades paralelas para poder sobrevivir. Por ejemplo, hay enfermeras que pusieron cuidado de niños en su casa, hay enfermeras que cuidan pacientes particulares, hay enfermeras que están siendo buhoneras, hay enfermeras que hacen gelatinas para el cabello. La comunidad debe entender que aquí no se trata de obtener un lucro o un beneficio mayor al que obtiene la mayoría de la población venezolana, se trata de vivir, de comer, de darle algo de comer a sus hijos. Desde el Parlamento venezolano responsabilizan al régimen de Maduro. Están conscientes del drama de los profesionales que hoy solo se dedican a sobrevivir. Desde que este régimen comenzó a mostrar su careta de que es totalmente inhumano, que no le interesa que este país salga adelante, que hayan proyectos de nación, todos los profesionales se han dedicado no solamente a la economía informal, se han dedicado también a subsistir. Una vez más, los profesionales de todos los ámbitos se están organizando para tomar las calles. Aseguran que no es momento de rendirse, sino por el contrario, buscar un mejor país. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. El presidente de Colombia, Iván Duque, participará en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas número 74. Antes de partir a Nueva York, ha recibido a los medios de comunicación y ha tenido la oportunidad de conversar con Andrea Bernal, directora del programa Zoom a la Noticia. Adelante. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a RCN Televisión y a NTN 24. Qué gusto tenerlo. Un placer estar de nuevo con ustedes. A pocas horas, presidente, de participar en la Asamblea General de la ONU, de iniciar un viaje largo a Nueva York con una agenda sin duda concentrada en cosas importantes como el cambio climático que hay hoy por hoy en el mundo, protesta y esta asamblea enfocada en ese tema, pero también el de Venezuela y el tema de los migrantes en Colombia. ¿Con qué propuestas, con qué pedidos llega a Colombia esta asamblea? Pues miremos los dos puntos que has tocado. Empecemos por cambio climático. Yo creo que ese es el gran tema de nuestro tiempo. Hoy todos tenemos que movilizarnos para enfrentar los efectos del cambio climático. Colombia es un país que representa el 0.4% de las emisiones globales de CO2. Solamente el 0.4%. Es un país que tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo, pero es uno de los 20 países más amenazados por el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos que actuar. Y Colombia quiere compartir lo que está haciendo, pero también hacer un llamado para que hagamos mucho más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos promovido las energías renovables no convencionales, hemos triplicado la capacidad instalada que teníamos el año pasado, vamos a multiplicarla por 20 el año 2022 con los contratos que hemos asegurado. Nosotros hemos avanzado hacia la movilidad eléctrica. Tenemos una ley de movilidad eléctrica que quiere hacer esa reposición del parque automotor. Nosotros tenemos hoy los mínimos históricos de material particulado en el combustible, pensando en la calidad del aire. Lanzamos la primera política de economía circular en América Latina. Tenemos además ahora un compromiso muy claro para enfrentar la deforestación con la campaña Artemisa. Y nosotros además estamos a punto de lanzar la agenda nuestra de ganadería sostenible, con la cual nosotros queremos tener 100.000 hectáreas en desarrollo silvopastoril,
donde podamos reducir la extensión, tener más rotación y al mismo tiempo capturar gases de efecto invernadero. Entonces, esa agenda Colombia la quiere compartir, pero hay algo todavía más importante. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. En más del 35% de nuestro territorio continental es Amazonía. Y la meta nuestra es que el llamado a la protección de la biodiversidad involucre a todos los países del mundo. El año entrante seremos la sede de la Precop de biodiversidad. Y entonces Colombia va a esta asamblea a hablar de lo que está haciendo, pero también que quiere jugar un liderazgo en esta agenda global. Liderazgo sí, pero Colombia puede solo. ¿Qué se pide usted a los otros países de la región? Mire lo que pasa en Brasil, las políticas de Jair Bolsonaro, mire lo que está pasando en Bolivia, y dicen que son por las políticas de cada gobierno. Pues ¿Solo se puede, presidente? Yo creo que hay una cosa que es importante también, llamar las cosas por su nombre. Primero, la lucha contra el cambio climático es de todos. Es un tema de adaptación, es un tema de mitigación. Yo creo que es muy importante también el llamado que hicimos con el Pacto de Leticia, donde por encima de las diferencias políticas nos pudimos sentar varios países y definir, por un lado, que hay que enfrentar la deforestación, por otro lado, que hay que reforestar. La meta nuestra en el plan de desarrollo es sembrar 180 millones de árboles al año 2022. Nosotros necesitamos compartir información y compartir ayudas. De hecho, a Bolivia recientemente la apoyamos con la unidad de gestión del riesgo con capacidades para enfrentar estos incendios. Entonces, eso es una acción compartida de todos. Y yo creo que hay que entender que en la Amazonía viven 35 millones de personas. Es decir, la Amazonía tiene casi el tamaño de un país en población. Y lo que necesitamos es que toda la población también se involucre en la protección de la biodiversidad, que tengamos además estructuras comerciales, institucionales y sociales que sean armónicas con la protección de la biodiversidad. Y ese llamado creo que nosotros lo planteamos con la cumbre de Leticia. Tendremos ahora un encuentro la próxima semana en la ciudad de Nueva York, vendrá la COP25 en Chile, vendrá la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, vendrá la Precop de biodiversidad, y yo creo que hay un camino y una oportunidad para tener una agenda exitosa. Y tenemos que hacerla sin entrar en las polarizaciones políticas o en los señalamientos, sino buscar la coordinación adecuada de las medidas entre todos los países. Liderazgo en cambio climático, liderazgo en el tema de Venezuela. ¿No se siente usted un poco frustrado meses después de lo que está pasando en Venezuela? No. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer ahí? Me sentiría frustrado si no hubiéramos hecho nada. Me sentiría frustrado si Nicolás Maduro se sintiera como estaba el año pasado, al ancho de la seda, mientras estaba abusando del pueblo venezolano. Pero ahora pactando con una parte de la oposición y pactan temas electorales, políticos, y todos los que llevaron la batuta están como, ¿y ahora qué hacemos? Yo se lo resumo de esta manera. ¿Cómo estaba Nicolás Maduro el año pasado? Nicolás Maduro llegó a la Asamblea de Naciones Unidas como si todavía tuviera el total control del pueblo venezolano mientras lo estaba lacerando. Hoy, más de 50 países reconocen a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Hoy está siendo amenazado constantemente por un cerco diplomático que está buscando que se caiga el régimen y renazca la esperanza en Venezuela. A mí me parece que esas son cosas que hay que mirarlas con un gran reconocimiento de la movilización de la comunidad internacional. Y por otro lado, las dictaduras no caen sin la perseverancia continua de la ciudadanía. Nosotros como colombianos, defensores de la Carta Democrática Interamericana, vamos a seguir respaldando al pueblo venezolano hasta que alcance su libertad. Y seguiremos denunciando los atropellos de la dictadura. Porque Nicolás Maduro, con lo que ha hecho con el pueblo venezolano, es el Milosevic de América Latina. Pero adicionalmente con el respaldo que le da continuamente a grupos terroristas colombianos en su territorio para atacar a Colombia, es comparable con la actitud que tuvieron los talibanes cuando permitieron que Al-Qaeda hiciera sus operaciones de terrorismo en su territorio. Y eso el mundo lo tiene que conocer, y el mundo se tiene que movilizar. Y decía alguien que antes del amanecer es cuando la noche está más oscura. Por eso no se puede dejar de perseverar hasta que el pueblo venezolano consolide 3 importantes elementos: cese de la usurpación, cese de la dictadura, gobierno de transición con participación amplia
y convocatoria a elecciones libres. Algunos que dicen que se ha llegado al límite y ahora la oposición pacta con Maduro ciertas estrategias, que no está de acuerdo pues el presidente interino Juan Guaidó. ¿Colombia llega con algún tipo de estrategia a la Asamblea? ¿Con algún tipo de propuesta? Nosotros hemos sido muy claros, porque es que Colombia no obra en esto solo ni aislado. Colombia ha obrado en primer lugar en el marco del Grupo de Lima, que lleva varios años analizando esta crisis en Venezuela. Colombia ha obrado también en el marco de la Organización de Estados Americanos. Colombia ha obrado en el marco del TIAR. Y Colombia también obrará en el marco de Naciones Unidas para denunciar los atropellos, pero también para hacer un llamado a la comunidad internacional para que enfrentemos también las repercusiones de esa dictadura. Nosotros tenemos 1.4 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio, que han cruzado porque se están muriendo de hambre, porque no tienen medicamentos, porque tienen frío en los huesos, porque están realmente padeciendo lo que se llama una angustia famélica. Y nosotros los hemos recibido porque tenemos afecto por el pueblo venezolano. Y entendemos que esto nos trae retos, pero también entendemos que es en estos momentos donde tenemos que mostrar nuestra solidaridad. Sabemos que esto trae costos, sabemos que eso se presta para el oportunismo político, pero yo también estoy seguro que esa relación que estamos construyendo hoy con los hermanos y hermanas venezolanas, cuando ellos recuperen su libertad, cuando recuperen su esperanza, cuando recuperen su futuro, lo único que va a hacer es fortalecer mucho más la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Hay una agenda importante ahora en Nueva York, presidente. Usted se va a reunir con Donald Trump. Sabemos que el embajador Carlos Vecchio nos dijo en NTN 24 que el miércoles había una reunión con líderes latinoamericanos, que quizás otros presidentes iban a asistir. ¿Usted estará en esa reunión y es una invitación de Donald Trump? Nosotros estamos ultimando todos estos detalles de agenda. Es una reunión que se ha hablado, si se da la reunión por supuesto que estaremos allí, porque además nos une con varios países lograr esas tres cosas para Venezuela: el cese de la dictadura, el cese de la usurpación, ese gobierno de transición y la convocatoria a las elecciones libres. Pero además Colombia está también llamada como obligación a denunciar la connivencia de los grupos terroristas colombianos que están protegidos en territorio venezolano por Nicolás Maduro, quien además es su principal patrocinador. ¿Esa reunión con Trump está prevista? ¿Va a haber una reunión entre que se usted está y Donald hablando, Trump? no está confirmada todavía. ¿Le preocuparon a usted las fotos de Juan Guaidó? Creo que ustedes que deben investigarlas, ¿le preocuparon esas fotos? Le voy a decir las cosas. Cuando empezaron a salir esas fotos, ¿cuál fue la primera amenaza de la dictadura? Decía que era que el régimen de Colombia era el que había auspiciado que él entrara a territorio colombiano con grupos ilegales. Ahí están las fotos. Juan Guaidó fue recibido por nosotros en territorio colombiano como jefe de Estado, con un tapete rojo, con la guardia presidencial dándole la bienvenida, porque nosotros lo reconocemos a él como presidente. Cuando ya se quedaron sin ese argumento, entonces ahora fue que se tomaron unas fotos y los saludaron. Mire, yo le voy a decir una cosa: a Juan Guaidó no se le puede trivializar con fotos, porque seguramente hay muchas personas que se quieren tomar fotos con él. Personas no solamente en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares del mundo, porque él ha sido un héroe defendiendo la democracia de su país, porque ha tenido que sufrir la persecución inmisericordia de la dictadura, de estar prácticamente sin tener cerca a su esposa y a su hija, de ver cómo le intimidan la familia, de ver cómo a los compañeros los llevan presos a las cárceles sin ningún tipo de decisión judicial, y que además son torturados y que además son sometidos a todo tipo de presiones. Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países gracias a su tenacidad y su compromiso con la democracia. Eso es lo más importante para decir de Juan Guaidó, y no la persecución mediática que le quiere montar la dictadura de Nicolás Maduro. Presidente, en Colombia hay quienes lo señalan, lo critican, porque dicen, no, es que la agenda de Colombia está puesta en Venezuela, hay cosas que están pasando en Colombia que el presidente quizás no les tiene el foco puesto. ¿Por qué tanto Venezuela? ¿Qué le dice usted a esos colombianos que todavía le voy a decir una cosa. Cuestionan que el tema de Venezuela no sea importante? ¿Usted sabe cuánto era el comercio que tuvo Colombia con Venezuela en su mejor momento? $7.000 millones. Hoy es casi cero. Ese era uno de los socios comerciales más importantes de nuestro país. Entonces, hablar de Venezuela es también hablar de un país con el cual tuvimos un importante mercado. Tenemos 1.4 millones de migrantes en nuestro territorio. Es casi el equivalente al 3% de la población colombiana.
Es una crisis migratoria como nunca otra en América Latina. Y hablar de eso no es hablar de un tema menor. Cuando hablamos también de Venezuela, estamos hablando de un país con el que compartimos la frontera más extensa que tenemos y que además ha tenido gobiernos que han patrocinado grupos terroristas en su territorio. Luego, hablar de Venezuela también es hablar de nuestra seguridad nacional. Entonces nosotros enfrentamos estas adversidades porque es nuestro deber, pero adicionalmente no le hemos dejado de atender un solo problema a ninguna región de Colombia. Como presidente de este país, he estado en todas las regiones, hemos estado enfrentando todas las dificultades, las malas herencias, pero también construyendo para adelante, en los temas económicos, en los temas sociales, en los temas de infraestructura, en toda la agenda nuestra. Y a mí no me da vergüenza decir que cuando nosotros estamos hablando de la solidaridad con Venezuela, estamos hablando de uno de los temas más importantes para nuestro país. De todas maneras, nos lleva a un tema que preocupa a la comunidad internacional, que son las elecciones locales aquí en Colombia. Comparadas con las de hace 4 años, las más pacíficas, ahora usted enfrenta unas muy violentas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues mire, es interesante porque primero a nosotros nos duelen los incidentes de violencia. ¿Qué hay que reconocer? Pues cuando usted ve que en el país se crecieron los cultivos ilícitos del 2015 al 2018, que es el combustible de los grupos armados ilegales, pues son esos grupos armados ilegales los mismos que están atentando contra líderes sociales y están atentando también contra dirigentes políticos. Pero también miremos las cifras, que es importante. Es cierto, y nosotros no pretendemos minimizar ningún hecho de violencia. Es cierto que este año tenemos 7 homicidios frente a 6 hace 4 años. Este año tenemos 13 atentados frente a más de 20 hace 4 años. Y además, cuando los comparamos con el 2011, en el 2011 hubo 10 asesinatos y más de 30 atentados. Entonces, es cierto que hay violencia, pero es cierto también que en estas elecciones locales muchas veces tienen patrones de violencia porque los grupos armados ilegales pretenden capturar la administración pública de muchos municipios. Ahora, a nosotros nos ha dolido esta situación, pero hemos actuado también con las autoridades. Cuando se presentó ese vil asesinato de Karina en el Cauca, nosotros nos movilizamos con la fuerza pública y dimos de baja al autor intelectual de ese crimen, que era alias Alonso, el jefe de las disidencias que estaba en esa región, fundador de la Dagoberto Ramos y de la Jaime Martínez. En el caso de Toledo, Antioquia, también encontramos al autor material y al autor intelectual. Y tenemos en este momento en investigación los otros casos. ¿Pero para qué? Para tener resultados contundentes. Hemos tratado de formalizar protocolos con todas las agencias del Estado para hacer protección colectiva. Y obviamente tenemos que hacer un llamado, como lo hicimos esta semana a los partidos, para denunciar oportunamente cualquier amenaza. Nosotros entendemos que hay riesgos, pero también entendemos que tenemos la capacidad, la convicción y la determinación para proteger nuestra democracia. Llegamos al final de la tarde de hoy. Mañana, tarde de domingo, les espero igualmente para compartir con ustedes la agenda informativa del día. Buen sábado para todos.